Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Como de costumbre, un placer compartir nuevamente con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer, a propósito de la violencia machista. Mónica, un tema que preocupa en tiempos de cuarentena y de coronavirus. Sí, efectivamente, es parte de las preocupaciones, la violencia que se está produciendo en el marco de la cuarentena del COVID-19. Como todos sabemos, las cifras nos están mostrando una realidad a medias y esperamos que las cifras que se están produciendo sea una llamada de atención también para los tomadores de decisión para el Estado. Bueno, a través del Observatorio de la Coordinadora de la Mujer, ustedes están haciendo seguimiento a las cifras que por lo menos oficialmente están circulando, pero han manifestado también su preocupación porque se sospecha que puede haber un subregistro. Se habla de 6 o 7 feminicidios, cerca de 45 violaciones a niñas y adolescentes y más de 1.500 denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las cifras que ustedes están manejando? Bueno, efectivamente estamos haciendo seguimiento, uno, porque en el contexto del coronavirus 3 cosas pueden estar ocurriendo. Uno, primero, que las mujeres están conviviendo con sus agresores. Sabemos que la violencia machista donde más se expresa es justamente en el ámbito de la familia y los agresores fundamentalmente son personas con quienes convivimos, nuestros convivientes, maridos, etc. Entonces, esa es una primera constatación. La segunda tiene que ver con que en todos los países del mundo se ha producido un incremento de las denuncias de violencia contra las mujeres, porque la convivencia está generando algunas tensiones al interior, fundamentalmente por la imposibilidad de generar recursos e ingresos que aseguren la subsistencia de la familia. Y en Bolivia estamos ya 40 días guardando cuarentena y muchas familias están enfrentando justamente diferentes complicaciones para asegurar la subsistencia familiar. Y tercero, en el marco de las restricciones que se están produciendo en relación al coronavirus y las medidas que se han tomado, no podemos circular, no nos podemos manejar en las calles y demás, y esto implica dificultades para denunciar las situaciones de violencia que están presentándose. Entonces, por eso, las cifras que ya está registrando el Observatorio de Género, que es justamente una compilación de datos oficiales, tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, entre el 22 de marzo y el 23 de abril, nosotras ya hemos registrado más de 1.505 casos. Y esto tiene que ver también, incluye también más bien denuncias de violencia familiar o doméstica, denuncias de violación de niñas, denuncias de violación, abuso sexual y demás. Existe alrededor de 200 casos de delitos vinculados o de carácter sexual, y esto también tiene que llamarnos la atención porque Bolivia es el segundo país de América Latina con los índices y las tasas más altas de violencia sexual. Entonces, los datos ya están levantando alguna información, sin embargo, siguen siendo menores al promedio de lo que se denuncia en nuestro país de manera mensual. Entonces, esto es lo que nos hace pensar que existe un subregistro. ¿Por qué? Porque Bolivia estaría mostrando una disminución en un inicio de la cuarentena. Alguna de las autoridades de la policía hacía mención a que esto había disminuido porque habían cesado las fiestas y los encuentros. Entonces estas eran las condiciones en las que se producía la violencia. Para nosotros los aspectos que están primando es justamente que la imposibilidad de circular por la ciudad,
la falta de familiaridad de las mujeres con algunas tecnologías para hacer denuncias vía WhatsApp, por ejemplo, o la falta de conectividad. No todo el mundo tiene acceso a Internet y en este momento probablemente las familias están priorizando otros gastos más que el de Internet. Entonces existe una cantidad de dificultades para denunciar y esto no está siendo considerado. Hay una disminución en relación a las condiciones normales, pongámoslo entre comillas, pero esto nos tiene que llamar la atención porque Bolivia sería el único país en el que se está disminuyendo la violencia en vez de incrementarse por las tensiones que se están viviendo. Entonces creo que hay que tomarlo con seriedad y hay que ver qué está ocurriendo. Esto también se debe sumar a que hay algunas limitaciones en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y las instancias que están llamadas por ley a atender los casos, los servicios legales municipales integrales y demás, que en muchos casos no cuentan con dotación de equipos de bioseguridad y que eso también está restringiendo la posibilidad de que puedan acudir a los llamados de auxilio de las mujeres en situación de violencia. En otros países se han articulado políticas mucho más coordinadas también entre sociedad civil y el Estado y las instancias para responder de una manera adecuada. En nuestro país no está ocurriendo eso. En nuestro país son las organizaciones feministas, las instituciones quienes están tomando iniciativa para desarrollar servicios que vayan a suplir la falta de presencia del Estado para responder adecuadamente a los llamados de auxilio de las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia. Mónica, más allá de los detalles que tú nos estás proporcionando y que efectivamente están contribuyendo a que las cifras de violencia, posiblemente las oficiales, las que se conocen, posiblemente estén mostrando un nivel de subregistro, ¿qué les dice el hecho de que siga ocurriendo esta situación? Se ratifica que la cuarentena lo que está mostrando es que el hogar es el espacio donde supuestamente deberían sentirse seguras las mujeres, pero todo está mostrando que no es así, especialmente cuando estamos hablando de violaciones a niñas y adolescentes. Efectivamente, lo que nos están mostrando los datos es justamente esa constatación. El hogar sigue siendo uno de los lugares menos seguros para las mujeres y donde se producen una serie de violaciones de nuestros derechos. Y para ponerlo en una primera imagen, la violencia doméstica ocurre también en el ámbito de la familia por nuestro compañero, conviviente, marido, a veces pareja o exparejas cuando están fuera. Pero la violencia sexual, sí, cerca del 70% de los agresores sexuales son integrantes de la familia, están en el entorno familiar y en muchos casos no se identifican con rapidez cuáles son estos agresores y cómo se pueden tomar acciones para asegurar sobre todo a las niñas y a los niños que están conviviendo en este momento con sus agresores. En muchos casos, la situación de violencia no es identificada inmediatamente y eso es preocupante, o en algunos casos, en este contexto, ya las madres pueden empezar a sospechar, el entorno familiar puede empezar a sospechar de que existe una situación de violencia sexual. Entonces hay que poner atención, pero hay que pasar información y eso es parte de las responsabilidades del Estado, también de las instituciones y demás, proteger, asegurar que los niños y las niñas no se vean expuestos a riesgos y peligros adicionales en el contexto de la cuarentena. Bueno, se ha adelantado, Mónica, que la cuarentena se va a ir flexibilizando, pero seguramente habrán áreas, zonas del país donde las medidas de restricción seguirán vigentes. Ante esa situación y el panorama que tú nos estás describiendo, como coordinadora de la mujer, ¿qué medidas consideras que se deben tomar para desplegar una tarea de prevención y de protección hacia las mujeres, las niñas y adolescentes? Uno de los espacios o de los ámbitos donde yo creo que van a postergar más el retomar actividades, volver a la normalidad, si es que la normalidad existe, es justamente el ámbito de la educación.
porque están concentrados un gran número de jóvenes en los centros educativos, en las universidades y demás. Entonces yo creo que va a ser el que más adelante vaya a tomar. Esto tiene implicancias directas en temas de cuidado para las mujeres, tiene implicancias también directas en temas del derecho a la educación, porque no todos los centros educativos ni las condiciones de las familias van a permitir que los niños y las niñas puedan seguir clases a través de medios remotos, no tienen acceso a una computadora, una tablet, un teléfono inteligente. Entonces, esto va a implicar una serie todavía de pasos que deben ser tomados desde las instancias educativas para asegurar primero el acceso a tecnología para generar tema de educación, pero a la vez también la capacidad de los maestros, porque los maestros no han sido preparados para encarar clases a través de computadora. Eso implica una preparación adicional que debe desarrollar el Ministerio de Educación. He escuchado algo hoy justamente de que existe un convenio con la Universidad Católica para impulsar la formación de los maestros, pero también implica una adecuación de la mentalidad del educador y de los educandos para responder a estos nuevos desafíos. Entonces, esa es una primera instancia. Pero también recordar que es en la escuela donde también se identifican las situaciones de violencia sexual que puedan vivir los niños y las niñas en la casa. Son los maestros y las maestras quienes en el contacto diario con los niños y las niñas identifican situaciones de violencia y son quienes alertan. También se producen situaciones de violencia sexual y demás en el ámbito de la educación, pero creemos que se han dado importantes pasos. Hay unos decretos supremos específicos para la prevención de violencia sexual en el ámbito educativo, para que los maestros puedan identificar los casos y denunciarlos. Sin embargo, tenemos que dar pasos para incluir en el currículo escolar temas vinculados a la violencia, a la protección, a la necesidad de denunciar, temas de autocuidado para los niños y las niñas que hasta ahora no han sido incorporados plenamente en el currículo escolar, y esa es una tarea pendiente. La escuela puede acompañar fácilmente a prevenir situaciones de acoso sexual, violencia sexual, abuso sexual. Como coordinadora de la mujer, Mónica, ¿ustedes estarían también expectantes ante la posibilidad de una mayor coordinación con las instancias del Estado? Porque tú advertías hace un momento que no se ha logrado ese nivel de coordinación. Hemos enviado cartas ya a la presidencia, a los ministros, para poner a disposición también nuestra experticia y nuestro trabajo en políticas públicas, para justamente acompañar las medidas que se están tomando desde el gobierno para responder al COVID, pero lograr incluir una perspectiva de género. Lo que conocemos hasta ahora, que es muy poco, inclusive los datos que se difunden sobre el COVID, no cuentan con una desagregación por sexo. Habría que mirar cuáles son los datos, cuántas mujeres de las personas que contamos ahora. Tenemos un poco más de 1,014, si no me equivoco, casos de coronavirus. ¿Cuántos son mujeres? ¿Quién nos los puede decir? ¿Cómo desagregamos los datos por sexo, por edades, para poder responder mejor y adecuadamente a eso? Hay además, como estamos viendo, impactos y efectos diferenciados en diferentes ámbitos, el económico. En otros países, bueno, tengo referencia porque tengo conocimiento de algunas medidas que se han tomado en otros países, se están conformando comisiones que son con expertos no solamente en epidemiología y en el ámbito sanitario, que ese es un área de las que hay que fuertemente resguardar en la acción gubernamental, sino también economistas, personas que manejan la perspectiva de género, para asegurar que todas las medidas estén previendo también los efectos negativos particularmente en algunos sectores, ¿no? Indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidad,
etcétera. De cómo podemos ir mirando y contribuyendo desde la experticia y algunos enfoques que son olvidados también, no solamente por este gobierno, sino tradicionalmente por otros también, perspectivas que pueden colaborar en las respuestas y en la gestión de la crisis que estamos viendo, que es sanitaria, pero también tiene efectos multidimensionales que hay que atacar y que se pueden contribuir. Para el cierre, Mónica, un mensaje en esta coyuntura que por lo visto todavía va a ser compleja. No podemos hablar de volver a la normalidad porque tampoco sabemos cuál será esa normalidad, pero cuál es la expectativa que tiene la Coordinadora de la Mujer en proyección y en prospección a lo que se puede venir. Bueno, tenemos más que un mensaje, en realidad son las recomendaciones que nosotras estamos tratando de ver. Una primera etapa de la respuesta a la crisis sanitaria es la que estamos viendo en este momento. Sin embargo, el Estado, y eso es lo que estamos demandando también, debe prepararse en diálogo con instancias de sociedad civil, la academia, instituciones de investigación y demás, debe generar un diálogo para ver cómo debe el Estado boliviano, el Estado plurinacional, responder a los efectos que ya está produciendo la crisis sanitaria. Y esto tiene que ver en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político. No olvidemos que inmediatamente que se supere esta primera etapa de la crisis, vamos a tener elecciones nacionales. Habrá que escuchar cuáles son las propuestas que plantean los partidos políticos para encarar políticas a mediano y a largo plazo que vayan a mitigar todo el efecto negativo que está generando el COVID en nuestras vidas, en nuestro modo de organizarnos, en nuestro modo de funcionamiento de las instituciones y de los medios de comunicación. Mira cómo estamos ahora comunicándonos y participando. Entonces creo que hay grandes desafíos a mediano y largo plazo que deben ser encarados. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, ahí dejamos abierta una agenda que sin duda alguna va a ser muy compleja y va a exigir la participación de todos y todas. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y con ustedes, como siempre, con nuevas entrevistas, más noticias, más información, pues en otro momento, cuando así las circunstancias y la actualidad lo exigen. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.